Muchas gracias por ahorrarme el nombre tan largo de la organización. Gracias por recibirnos al intendente, al gabinete y a la ciudad misma. Ahí me escuchan bien, ¿no? Bárbaro. Yo me propongo hacer una presentación con dos dificultades. La primera, haber sido el último de presentar después de tan excelentes profesionales. Y la segunda, competir con la hora del almuerzo, lo cual es todo un desafío. Así que les voy a contar un poco de qué trata CIPEC y de qué trata el proyecto de estándares de integridad en la gestión pública en la Municipalidad de San Luis. CIPEC es una organización que hace 20 años trabaja en fortalecer instituciones políticas de la democracia y particularmente el programa de gestión pública en el que trabaja el equipo que integro, trabaja con los tres poderes del Estado, esto es el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en distintos proyectos de fortalecimiento, con organizaciones internacionales de varios países y fundamentalmente con empresas de participación estatal mayoritaria. ¿Por qué menciono esto? Porque son el foco principal de nuestras investigaciones en materia de integridad y estándares de transparencia. Y en este caso la Municipalidad de San Luis nos da la oportunidad de trabajar en el primer municipio de Argentina, y digo municipio que está trabajando en simultáneo con Escobar de la provincia de Buenos Aires, que trabaja estándares de integridad y particularmente con la norma ISO antisoborno en Argentina. Es una gran oportunidad también, como decía Adriana, de aprendizaje para las organizaciones, en ser una instancia innovadora tanto para nosotros como para la Argentina y los municipios. Entonces, el objetivo de nuestro proyecto, de hecho en línea con el programa de democracia participativa que proponía Carlos, es hacia el final de este programa trabajar en un proyecto y un diagnóstico específico de procesos más allá de la estrategia. Así como Poder Ciudadano se focalizó en lo estratégico y en el código de ética, que es un paso necesario y previo para nuestro trabajo de CIPEC, nos proponemos avanzar sobre lo procesal, puntualmente sobre procesos antisoborno en áreas sustantivas. Después de algunas reuniones con el municipio, las áreas sustantivas que elegimos son las de compras y contrataciones e inspecciones, que intuimos y en la práctica fuimos viendo con algo del relevamiento que les voy a contar, que son las áreas que pueden tener o más riesgo o que hace sentido que tengan un proceso específico e institucionalizado. Entonces, nuestro proyecto tiene básicamente 4 etapas, que las tengo acá si no me doy vuelta, que es relevar en primer lugar qué guías y estándares internacionales contamos desde la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Organizaciones en las que Argentina es parte o quiere formar parte, que nos brinda alineamientos, que nos brinda facilidades y que nos brinda algunos estándares en materia de integridad pública. En segundo lugar, conocer en profundidad el municipio. Esto es algo que ya logramos hacer hace algunas semanas en un primer viaje, con entrevistas en profundidad, conociendo determinados procesos, a las personas que llevan adelante esos procesos, que no quiero adelantar nada, pero está en bastante buena situación, nos ponen un desafío para nuestro trabajo. En tercer lugar, hacer un análisis comparativo de lo que se llama la brecha entre las guías y estándares y la práctica misma que tienen estas áreas del municipio y ver qué focos de riesgo puede haber, porque nosotros siempre decimos que el riesgo no se elimina, sino que se minimiza. Y con esto, una vez más, como decía Pablo, no quiero poner un manto de sospecha sobre nadie, sino que implica que la gestión pública y los procesos los llevan adelante personas, ¿sí? Y la garantía de esa integridad y esos procesos de transparencia son justamente las instituciones. Todas las ordenanzas, los procedimientos que sancionemos son garantía de que se sigan como están. Y en todo caso que se puedan sancionar cuando una persona tiene esta inquietud sancionable del soborno o de la corrupción. Dicho esto, y voy a saltear algunas diapositivas, me van a disculpar, algunos de los estándares principales sobre los cuales nos apoyamos, y voy a elegir 2 principales, son los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que tiene desde el año 2009 una convención para combatir el cohecho o la corrupción, en otras palabras, y que básicamente sus lineamientos tienen algunos preceptos y conceptos que nos dan a entender a la corrupción como un delito que tiene sanción penal, ¿sí? Entonces, nos hace entender a la corrupción no solamente como una vivada, sino tampoco como una dádiva, sino como un delito penal, pasible de sanción. Eso nos parecía importante para empezar a darle algo de la importancia que incluso hablábamos en reunión hoy a la mañana. El segundo estándar principal, y me alejé del micrófono, perdón, que
proponemos relevar es el de la Organización de las Naciones Unidas, que en el año 2003 tiene su convención anticorrupción. Y esta Convención de las Naciones Unidas tiene dos principales ventajas. La primera es que en el año 2006 la Argentina la incorporó como ley, que ahí nosotros lo indicamos, la ley 26.097, es decir, tiene estatus legal para todo el territorio de la nación y nos da una garantía no solo internacional, sino local de estos estándares de integridad. Pero por otro lado, como un complemento a esta normativa que decíamos de la OCDE, nos viene a aportar una concepción fundamental que más allá de lo jurídico nos hace entender a la corrupción como un riesgo antidemocrático, ¿sí? Como un riesgo para las instituciones políticas. Y creemos que estos dos principales estándares nos dan el piso principal para poder hacer nuestro diagnóstico y nuestras recomendaciones para la Municipalidad de San Luis. Dicho esto y haciendo un salto un poco también para optimizar el tiempo, ahí tenemos un mapa de qué países en el mundo tienen normas antisoborno. La Argentina hace poco incluyó una ley fundamental, que es la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, que era un requisito para ingresar a la OCDE y tener algunos de estos lineamientos fundamentales. Esta ley nos da el marco local, así como hablábamos de los estándares internacionales que nos hacen entender conceptualmente los riesgos jurídicos y democráticos de la corrupción, entendida como riesgo, ¿sí? No como hecho potencial necesariamente. La Argentina nos brinda esta herramienta, ¿sí? Que una vez más, en base a los estándares que hablábamos de la OCDE, tiene algunos conceptos principales denominando y tipificando a la corrupción como un delito pasible de pena de la ley, pero también algunos elementos obligatorios para tener un programa de integridad. Y esto es lo que mencionábamos acerca de que las empresas públicas son las principales que lideran este proceso. Las empresas públicas, sobre todo en sus necesidades de financiamiento y pedir préstamos a grandes bancos, tienen su código de ética, sus protocolos anticorrupción, ¿sí? Y algunos planes de contingencia, que son lo que le da cierta movilidad, cierta garantía de transparencia frente a algunas operaciones financieras y económicas que llevan adelante. Y es algo que se empieza a tener conciencia dentro de los municipios que es un elemento necesario. Dicho esto, algunos de los elementos que propone la ley argentina tienen coincidencia con la norma principal que vamos a usar para analizar el municipio de San Luis, que es la norma ISO 37001. Es un nombre largo y complejo, quizá innecesario, pero es una norma de un organismo internacional que es la Organización Internacional de Estandarización, que tiene lineamientos similares para todas las organizaciones públicas, privadas o civiles que quieran adoptarlas. Y en este caso, como mencionaba, San Luis y Escobar en Argentina hacen punta en materia de incorporar estos estándares. Y tiene coincidencia con algunos elementos que sugiere la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, como por ejemplo los análisis periódicos y sistemáticos de riesgos y análisis de distintos procesos que llevan adelante, por ejemplo en áreas sustantivas como compras, ¿sí? Esta norma, como bien decía, se puede implementar en cualquier ámbito y está bueno que lo empecemos a incorporar, por lo menos como estándar, sino como norma rígida, en los municipios. Entonces, algunas de las ventajas de incorporar la ISO 37001, que es la principal norma sobre la cual vamos a ver estos procesos en el municipio de San Luis, son hacer más competitivo el proceso de proveedores, ¿sí? Hacer más transparente y que sea una garantía para todos participar en determinadas convocatorias. Nosotros veíamos, y otra vez no quiero adelantar parte de los resultados, pero compras y contrataciones puntualmente está muy bien estructurado en la Municipalidad de San Luis y tiene un flujo de procesos muy específico, con etapas documentadas, con garantías legales y procesales también. Y en este sentido, parte de esto es distintas modalidades de participación en base a los tramos de dinero que implica cada contratación. Y lo que permite la norma ISO 37001 es básicamente tener menos riesgo de soborno y fundamentarnos más en los procesos en vez que en las personas, como bien mencionábamos antes. Como para acelerar un poco esta presentación, yo quería destacar principalmente esto. Nosotros con nuestro proyecto nos ubicamos en las primeras etapas, ¿sí? Con este diagnóstico, este relevamiento inicial, con algunas recomendaciones, vamos a incorporar una cuarta etapa en este proyecto, la etapa final, que es la de hoja de ruta. ¿Qué significa? Que hacia final de este proyecto nosotros vamos a tener un documento que especifique en qué áreas minimizar riesgos, en qué áreas fortalecer determinados documentos e instituciones y que esto quede como a disposición del municipio para implementar.
parte de lo que hablábamos también en el panel hace un rato, hay como una brecha enorme entre la voluntad política, sancionar una ordenanza y reglamentarla. Nosotros nos proponemos entrar en esta última etapa de reglamentación y brindar herramientas de gestión concretas para que las puedan utilizar bajo estándares internacionales de los que nosotros comentamos hace un rato. Entonces, este proceso de certificación de la norma ISO excede el proyecto de CIPEC, pero CIPEC se propone dejar una hoja de ruta en este sentido. Y quiero destacar en esta etapa que quizá el proyecto nuestro y también los estándares internacionales de integridad se proponen como procesos dinámicos, ¿sí? Dinámicos, continuos. No es que nosotros sancionamos una norma y eso queda escrito en piedra. Las personas tienen que mantenerlo, incorporarlo, cuidarlo y actualizarlo eventualmente. Quiero decir, el municipio de San Luis probablemente dentro de 50 años vea complejizados algunos de sus procesos y tenga que rever muchos de estos procesos, y la revisión anual y bianual continua que propone la ISO 37001 obliga a que estemos sobre estos temas, fundamentalmente a cuidar los recursos públicos de la mejor manera con estos estándares. Como les mencionaba, estas son las dos áreas de inspecciones y de compras y contrataciones que vamos a relevar en San Luis y que nosotros ya comenzamos a relevar. Hablábamos con Carlos hace un rato que estaremos al 50% de nuestro proyecto. Quizá tenemos menos documentos concretos para mostrar, pero esperemos en diciembre, y no quiero prometer de más, tener nuestro producto final para presentarlo con ustedes también. Y es focalizado básicamente en estas dos áreas, que tenía sentido especializarnos en dos áreas para no abarcar todo el municipio. Sentíamos que abarcar mucho era apretar poco, y nosotros no sé si queríamos apretar en esas dos áreas, pero sí queríamos ganar en especificidad y conocer bien estos dos procesos para incorporar algunos estándares. Eso es todo, muchas gracias.